Bueno, pues muy buenas tardes. En mis primeras palabras quisiera que fueran de agradecimiento para la Gavilla Verde, para José Gorges, por su amable invitación a estar esta tarde hoy aquí con vosotros por una temática que nos apasiona. Y también, sobre todo, agradeceros a la Gavilla Verde toda la enorme tarea que estáis haciendo por la dignificación y la recuperación de la memoria democrática. Je voudrais aussi remercier tout le monde qui nous visite depuis la France. Avec plaisir, après, si vous voulez, on pourra parler, si vous le voulez. Et tout un plaisir de vous rencontrer ici. I també pues, donar-les gràcies a totes les persones valencianes i d'altres territoris germans que estem així esta vesprada, ¿no? Bueno, la siguiente charla, que como veis ya por título, bueno, pues un poco la relación entre los estudios de la guerrilla y el deporte, bueno, la hemos llevado a cabo, está aquí también entre el público, pues Dayana Arteta y Elena Aparicio de Castro, Clara Che, somos todos investigadores de la Universidad de Valencia, en concreto del Departamento de Sociología y Antropología Social, y hemos aunado estas perspectivas en el análisis de la memoria democrática. Bueno. Había un tema que, bueno, pues que nos interesaba, que era el tema de toda una generación perdida de deportistas. En este caso nos hemos centrado en el ámbito territorial del País Valenciano, que, bueno, son los grandes desconocidos todavía a día de hoy, quizá en menor medida, pero lo siguen siendo, toda la generación de deportistas que fueron exiliados o represaliados, ¿no? Y bueno, pues ese es el objeto que nos proponíamos. Yo ya estaba más consolidado y debo decir los enormes vínculos y la ilusión que me hace hoy estar aquí por los vínculos emocionales, por los vínculos afectivos. Mi padre, cuando yo era pequeño, pues me contaba historias de maquis. Mi abuelo es de aquí cerca y este trabajo es un homenaje también y una emoción, ¿no? Hacerlo a mi abuelo, que era de la Federación Universitaria Escolar, de la FUE, y de aquí cerquita, de no muy lejos de aquí, de Chelva. Entonces, pues en ese sentido, bueno, esas historias de maquis a mí siempre me han fascinado. Y de hecho ahora soy profesor de métodos y técnicas de investigación social y hago entrevistas, y la primera entrevista que yo fui fue ni más ni menos que para la temática de los maquis, ¿no? Entonces para mí hoy es toda una ilusión estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues el caso es que hace como 2 años salió una convocatoria nueva, que hace poco la han eliminado en cuanto hubo cambio de gobierno, pero que sepáis que en el gobierno valenciano, la Generalitat Valenciana, pues puso en marcha una línea de investigación que era Universidad y Memoria Democrática. En un principio estaba en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació y Qualitat Democrática, después lo pasaron, ahora está en Presidencia, pero bueno, pues en 2 años nos presentamos a estos estudios y bueno, pues hemos estado haciendo pues toda una serie de trabajo de campo que vamos a pasar a comentaros, ¿no? Bueno, pues una investigación, lo sabéis, ¿no? Sobre el tema del exilio, la represión, pues se ha investigado bastante desde la literatura, la medicina, la ciencia, pero el campo del deporte pues había quedado un poco fuera, ¿no? Y ese fue un poco nuestro objetivo, ¿no? Venir a cubrir ese ámbito. Queríamos poner en valor, rescatar de la memoria estos deportistas y mujeres también, ahora veremos, que fueron o bien represaliadas o bien forzadas a exiliarse, ¿no? Visibilizar, ofrecer, ahora lo diré, ¿no? Porque gran parte de esta comunicación tiene ese objetivo, ofrecer referentes deportivos de relevancia a las futuras generaciones, a la sociedad en general, ¿no? Y reivindicar su legado contextualizando los motivos de este olvido, ¿no? Esos fueron un poco nuestros objetivos. Hemos combinado distintas técnicas de investigación, distintas aproximaciones. No sé si veis en la imagen, se observa la cárcel modelo de Valencia, donde la pelota valenciana, ahora veréis por qué, bueno, pues fue el gran deporte de los presos. Era también todavía el fútbol, no, el gran deporte del pueblo valenciano, ¿no? Tenéis también un caso muy interesante de Amelia Jover, ahí la veis con su hija cuando ya ha cruzado los Pirineos. Era una nadadora de Cullera, era anarquista, y su hija, después
después representaría a Francia en los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, pues hemos complementado, como comento, una serie de aproximación hemerográfica, vaciado de la prensa escrita, Mercantil Valenciano, Levante, Fragua Social, también un trabajo de archivo y sobre todo y muy especialmente fuentes orales, ¿no? Entrevistas a familiares, a descendientes, especialistas, cronistas, asociaciones de memoria democrática. En el marco de este estudio vinimos aquí, porque teníamos la sospecha, y sigo teniéndola, y espero que salgan más. El problema es que me ha cogido un poco, estoy muy contento de haberlo hecho, pero claro, ya no he podido hablar con descendientes directos. Pero sí que me han llegado muchas referencias de que hubo guerrilleros, hubo maquis que habían practicado deporte antes de dedicarse de verse forzados a ir al mar. Bueno, contextualizar brevemente cómo estaba el deporte, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Evidentemente no tiene la trascendencia, la proyección social que tiene a día de hoy, pero sí que los años de la República sí que supusieron un antes y un después, es decir, esos deseos de regeneración democrática, de igualdad, de emancipación, van a tener una trascendencia en la sociedad española y, bueno, pues representaban la modernidad. Las mujeres como Alejandra Soler, que hemos podido entrevistar, bueno, pues nos lo decían, ¿no? Como la modernidad, el pasarlo bien, el disfrutar de tu cuerpo, la liberación, la emancipación. Y en el caso de los universitarios, de la Federación Universitaria Escolar, pues eran estudiantes con muchas inquietudes, habían viajado bueno, pues básicamente que lo consideraban ya desde el punto de vista de la salud, que hoy se reivindica tanto, ya eran unos enormes avanzados a su tiempo. De hecho, a nivel deportivo, como sabéis, tardaremos 30 o 40 años, 30 años prácticamente hasta la democracia, para volver a estar al nivel que estábamos en la República, ¿no? En los años de la República. Bueno, hubo deportes y deportistas, hubo dos deportes, la pelota valenciana y el boxeo, que fueron los que más se significaron con el bando de la República, también con los festivales benéficos durante la Guerra Civil. Hay muchísima más actividad por ahí. Hay gente que se piensa que hubo un parón deportivo y nada más lejos de la realidad, hubo muchas actividades y ahora, aunque nos cueste 80 años después, pero no sé, supongo que lo saben, hace poco se le reconoció al Levante oficialmente la consecución de la Copa de la República. Al Sevilla se lo habían reconocido como, bueno, enseguida. Al Levante han tardado 80 años, pero poco a poco pues vamos consolidando pasos, ¿no? Ahora veremos también, descubrimos como algunas figuras que estamos reivindicando desde ese sentido, ¿no? Y bueno, pues lo que les decía, ¿no? Algunos de los grandes deportistas que son los grandes desconocidos del deporte valenciano, el Tigre de Alfara, que se tuvo que exiliar a Argentina y no fue hasta... se silenció, las autoridades del régimen, por ejemplo, silenciaron su campeón del mundo, silenciaron su muerte y no fue hasta 15 años después que se conoció su muerte. Bueno, grandes deportistas, ¿no? Teníamos también los precedentes que durante la guerra, bueno, pues hubo algunos batallones deportivos, los batallones ciclistas, el batallón alpino de Guadarrama. Ya se empezaba a ver, como ocurre, como vamos a ver ahora con los maquis, que, bueno, pues aquellos que eran deportistas, bueno, pues tenían unas cualidades físicas, como se va a ver en toda Europa después, muy especialmente en Francia, tenían unas cualidades físicas que les hacían diferentes, ¿no? Les hacían especiales de cara a la guerra, ¿no? Por su constancia, cómo habían forjado el carácter. Es decir, estaban muy preparados, como luego va a acontecer en la Segunda Guerra Mundial, para poder desempeñar bueno, enormes labores, ¿no? O ser llamados a ser algunos líderes. Es una lástima porque, claro, yo he visto Estados Unidos, ahora veremos, ¿no? Ahora voy a presentar algunos personajes que en Estados Unidos tendrían series de Netflix y aquí en España pues todavía son desconocidos y creo que entre todos debemos de intentar pues darlos a conocer, ¿no? Sus vidas y sus obras y lo que representaron, ¿no? Aquí tenéis lo que les comentaba del batallón del Guadarrama.
Y bueno, pues La pelota valenciana, que ahora me referiré. Estamos a punto de acabar un libro que lleva por título, tiene un doble título, en valenciano y en castellano. En valencià es Matèria de Trinquet y en castellano es Los pelotaris de los silencios, ¿no? Con la editorial Nou Llibres, donde ellos son los grandes protagonistas, ¿no? Y ahora veremos que La pelota valenciana, pues vamos a presentar a dos guerrilleros de la agrupación guerrilla de Levante y Aragón que habían sido pelotaris profesionales muy destacados, ¿no? Y bueno, en esta relación, que evidentemente los maquis no tenían una vocación deportiva, pero como todos ustedes saben, eran los mejores conocedores de nuestras montañas, nuestras sierras, no había nadie que las conociera tan bien como ellos. Sí que veremos que en el caso de Cataluña es interesante como muchos de ellos sí que van a actuar de enlace o para cruzar la frontera, pero bueno, ahora lo vamos a enlazar con el presente, ¿no? Con las capacidades, con las potencialidades que tendría quizás incidir más también de manera intergeneracional en las posibilidades que nos ofrecería todo el tema que tiene que ver con el senderismo, con el excursionismo, con las carreras de montaña, el trail, para reivindicar y divulgar la memoria, en este caso, de los guerrilleros antifranquistas, siempre buscando la complicidad de entidades memorialísticas o instituciones deportivas. Bueno, el primer gran personaje de esta charla lleva por título Enrique Georgakopoulos Teja. Bueno, Enrique Georgakopoulos, tuvimos la suerte de que el Consell Valencià de Cultura nos publicó hace 2 años un libro que he escrito junto con mi padre, con el que me enorgullece de trabajar, y que llevaba por título Los orígenes del rugby en Valencia. Y es un homenaje a Enrique Georgakopoulos, que fue el primer internacional del rugby valenciano, ¿de acuerdo? Y cuya memoria pues hasta hace poco no solo no había sido conocida, sino que había sido el primer internacional valenciano, pero como era republicano la habían borrado de los registros históricos de la Federación Española de Rugby, y ahora estamos todavía en el proceso de intentar que se le vuelva a reconocer. Es decir, como saben, el régimen luego borró marcas y borró reconocimientos, como el del Levante, como el de estos jugadores, ¿no? Enrique, bueno, pues él es de origen, su padre había sido cónsul de Grecia aquí en Valencia. Y bueno, pues es una familia de muchos hermanos, de clase media, muchos hermanos, pero que van a ser unos entusiastas del deporte. Enrique va a pertenecer a la Federación Universitaria Escolar y sobre todo nos lega, además de practicar muchos deportes, porque estos atletas de la FUE eran atletas integrales, igual que practicaban rugby, pues practicaron también boxeo, que quedó campeón universitario, Enrique, atletismo, natación, concebían el deporte como una herramienta también de formación del espíritu de las personas, ¿no? Y de ese trabajo en equipo, esa solidaridad, esa constancia, esa disciplina que van a trabajar. Y bueno, pues Enrique, como les digo, el primer gran jugador de rugby valenciano. Nos deja también para la posteridad el primer reglamento escrito del rugby. Son documentos excepcionales. Alejandra Soler, que lo conoció, lo comentaba que era el divino. Ya fue un precursor, lo que decíamos, de la igualdad. Entrenó al primer equipo femenino de mujeres deportistas. ¿De acuerdo? Era profesor de educación físico, era médico. Y sobre todo destacaría que fue, bueno, tuvo que luchar en el frente, pero fue guardaespaldas y secretario del presidente Negrín. Iba a ser con él con el que se tuvo que exiliar a Francia, en concreto, pues, bueno, lo vi, Playols, a la región de Lot, de l'Ariège. Ahí es donde él se va a establecer, donde va a fundar una imprenta, y bueno, ahí tenemos la pena, ¿no?, de que no tenemos todavía toda la confirmación documental que nos gustaría y varias versiones, pero bueno, al parecer pues fue un ajuste de cuentas. Él era una persona excepcional, con una calidad humana inmensa. Por desgracia, no todo el mundo que coincidió allí, había pues auténticos sanguinarios y auténticas personas. Y bueno, pues le estaba llamado a ser una de las grandes personalidades de la resistencia, y al parecer por diversas envidias, pues en un ajuste de cuentas entre guerrilleros españoles. Él fallece en el 44, esas primeras noticias no las datan de los años de 1950,
Hay versiones contradictorias, pero bueno, ahí sí que encontramos que el doctor Henri Georgakopoulos y le asesiné, ¿no? Bueno, pues una pena, ¿no? Porque es uno de los personajes y que más pensamos que debemos de reivindicar, ¿no? Bueno, este es uno, Enrique Georgakopoulos, en este caso vamos a decir del rugby, y a continuación pues voy a presentarles brevemente les decía anteriormente que la pelota valenciana fue uno de los deportes que más se significó. Me han llegado bastantes referencias orales de que hubo más maquis pelotaris, pero bueno, aquí les presento a dos que sí que hemos podido documentar que formaron parte del AGLA. El primero de ellos es Fenoy, de Torrent. Él nace en 1903, es Enrique Fenoy Garrigues, Buñago de apodo, y bueno, pues lo definían como uno de los, jugaba en la demarcación de Micher, y bueno, decían que era un jugador temperamental, que tenía una enorme bolera, lo comparan con Grau de la actualidad, siempre estaba en la nómina del Trinquet de Pelayo entre el 31 y el 39, había participado anteriormente en festivales benéficos, por causas solidarias también para la Iglesia, y bueno, pues estuvo de miliciano en el Comité Ejecutivo Popular de Torrent, estuvo en el frente de Teruel, en la columna de hierro, y bueno, bueno, intentó exiliarse en el puerto de Alicante. Allí lo van a apresar, pero del campo de concentración de Albatera logró escaparse en unas de estas de película. Y a partir de ahí, su familia era originaria de Cortes de Pallás, y a partir de ahí, bueno, pues entró en contacto con el AGLA y estuvo durante 10 años, muy especialmente, no siempre estuvo en Cortes de Pallás, muchas veces también estaba escondido, y con los familiares que hemos podido hablar nos remarcaron que perdió la capacidad del habla. Perdió, y que bueno, pues también nos comentaron que el músico Pau Casals fue uno de los que le ayudó en su exilio, primero en París y después se estableció en el sur de Francia. Recibió la visita de otros grandes pelotaris en París, como el Chiquet de Quart, y bueno, pues ha sido, a mí lo que me llamó la atención es que era un pelotari que no conseguía. Yo me dedico a investigar la historia de la pelota valenciana y era como un fantasma, porque hasta que he conseguido dar con que estuvo como maqui me ha llevado años, muchos años para poder finalmente dar con paradero y algunos familiares en Francia. Ha sido bastante difícil. Y bueno, otro pelotari que queremos reivindicar, que afortunadamente sí que ya empieza a ser poco a poco más conocido entre la sociedad valenciana, es Pepe el Cariño, el que está considerado uno de los grandes jugadores de la historia de la pelota valenciana en la modalidad de el raspall, que en este caso es propia de las comarcas centrales valencianas. Él era de un pueblo que se llama Rafelcofer, en la comarca de la Safor, muy cerquita de Gandía, provenía de un origen humilde, sus padres eran labradores, y bueno, pues pronto sintió, como tantos jóvenes, pues predilección por el joc de pilota, por la pelota valenciana. Y en Rafelcofer, de hecho, es un trinquete que si vamos por la P7 se ve todavía mucho, se puede observar mucho desde la carretera, y él estuvo en la partida inaugural, y debo decirles que bueno, incluso más adelante, ¿no?, cuando ya estaba como roder, como maqui, participó en una partida en la cual estaba la Guardia Civil esperando a detenerlo, y no sé si han visto Evasión o Victoria, el público entró en el trinquet y no lo pudieron detener. Tenía muchos amigos, él se movía más sobre todo por la zona de la Marina, de la Safor, del Contat, esa zona que es menos, pero bueno, pues está considerado como un héroe popular, tenía una izquierda prodigiosa, lo recuerdan como uno de los mejores jugadores de la historia del raspall. Tiene un libro que ha editado Bromera, Víctor Labrado, No matarás, recientemente también en alguna obra de teatro, todo esto es bastante reciente, pues bueno, pues también se conoce su figura, ¿no? Bueno, pues una delación fue lo que hizo que los detuvieran, y fue fusilado en el cementerio de Paterna en 1950.
Y ya, para acabar brevemente, pues bueno, lo que comentábamos al principio, ¿no? Yo creo que habría que explorar la posibilidad de esos vínculos, ¿no? Entre lo que sería el excursionismo, el montañismo, las carreras populares, las carreras de montaña, con la memoria, el poner en valor y divulgar la memoria de los guerrilleros, ¿no? Es verdad que ya hay unas cuantas, vamos a decir, rutas que ponen en valor los lugares por donde frecuentaban los maquis, pero creo que tendríamos que hablar todavía más con algunas entidades para favorecer o incluso crear esas rutas, o yo estaba pensando, ¿no?, una especie de camino de Santiago de los maquis, aquí en la agrupación Guerrilla de Levante de Aragón, en todas ellas crear esos itinerarios, ponerlos en valor, divulgarlos, buscar también quizá carreras populares, darles nombre a alguno de estos ilustres guerrilleros, guerrilleras, ¿de acuerdo? Pero siempre buscar acercar también a las nuevas generaciones en ese contacto intergeneracional y en esas posibilidades que yo pienso que nos brinda hoy en día el deporte. Es uno de los fenómenos de masas más consolidados, cada vez hay más practicantes. Todo el tema del excursionismo, como ya se hace, pues quizás buscar ideas. Aquí he encontrado algunos ejemplos. El año pasado aquí se presentó el libro de la pastora de Florencio. Bueno, pues ahí en su tierra, en la Tinensa de Fenifasá, pues ya hay incluso algún trail running que sigue los pasos de los maquis. Donde más avanzados están en este tema, donde más han reivindicado es en Cataluña. Ya históricamente, con todo el tema del montañismo, el montañismo catalán fue un núcleo, un bastión muy fuerte de antifranquismo, ¿no? Hubo algunos maquis también, como decía al principio, que ayudaban mucho, ¿no? Y bueno, tienen incluso un circuit maqui. Tienen un circuit maqui de carreras de montaña. Es decir, creo que esa línea se podría quizás explorar, esos itinerarios, explicando muy bien, con códigos QR, buscando también a los jóvenes, a los practicantes, a los amantes en definitiva de nuestras montañas. Buscar también, intentar recuperar esas sendas, esos caminos y balizarlos, crearlos con rutas maquis, ¿no? He ido buscando, hay algunos ejemplos loables, pero quizás podríamos intentar darle un mayor protagonismo. Incluso en Francia hemos encontrado también marchas, trails que llevan asociados la memoria de los maquis. Tenemos también incluso carreras de bicicletas, entidades memorialísticas también lo promueven y lo favorecen bastante. Ahí tenéis el ejemplo de Terra de Maquis, vuelta al Bages. Bages ha sido una de las grandes comarcas catalanas que más bueno, pues se significó, aquí también, con la Gavilla Verde. Y un poco estas son brevemente las ideas que quería traer hoy aquí. Esperamos también seguir encontrando dentro de nuestro proyecto más guerrilleros, que estoy seguro que formaron parte y que, como digo, luego en la Segunda Guerra Mundial, antes, en Europa sí que está más trabajado, que desempeñaron lugares muy importantes, y pensamos también que aquí lo fue. Y esperamos poder, si alguien tiene información, pues muy gustosamente que nos puedan contactar, se lo agradeceríamos. Quisiéramos agradecer una vez más a los compañeros de la Gavilla Verde su amable invitación, a todos los familiares que nos han venido ayudando, y bueno, pues si alguien quiere contactar, dejamos aquí nuestros correos electrónicos, nuestros contactos para futuras colaboraciones. De nuevo, reiterar nuestro agradecimiento y un placer.